Bueno, bona tarda a tothom. Reprenem les sessions clíniques després de l'estiu. Com sabeu, la de setembre, per un tema d'agendes, la vam haver de posposar. Ha passat al 13 de desembre. Us sortirà l'avís com sempre. En principi, al desembre no posàvem sessió clínica, però aquest any sí que la tindrem i serà recuperar la del servei de farmàcia, que no es va poder fer al setembre, com us dic. Us recordo ràpidament els aspectes tècnics, àudios i vídeos tancats durant la sessió per no interferir. Les preguntes, si teniu preguntes, les podeu fer o bé per xat durant la sessió i després jo li passo al Sebastián en aquest cas, o bé al finalitzar, doncs, obrint àudios i vídeos es poden fer directament. L'enquesta de satisfacció sortirà com un link al finalitzar la sessió. Abans de que, quan aneu a tancar, us sortirà. Si us plau, si la ompliu en un momentet, ens ajuda a preparar el calendari de l'any que ve. I recuperar la sessió, com sempre, la penjarem en el canal de YouTube del grup Mutuam i es pot recuperar també en el campus Mutuam, que també l'estan penjant. Penso que això és tot. De moment us presento avui la ponència. La sessió d'avui ve a càrrec de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Güell, a càrrec del Sebastián Fradejas, que és el coordinador mèdic de l'hospital, i que ens ve a explicar l'estudi que han fet de valoració de la complexitat en l'atenció intermèdia. Sebastián, si Bueno, vols... muchas gracias, Nieves, por la presentación. Muchas gracias Gràcies. a todos por tomarse el tiempo en las agendas de hoy en día, ¿no? Para estar aquí presentes, ¿no? Y bueno, un poquito lo que les quiero explicar, ¿no? Es el trabajo que hemos realizado en el Hospital de Perfecte. Atención Intermedia, ¿no? Es un trabajo que nos ha llevado muchos debates, que lo hemos iniciado ya en abril, ¿no? Y que tenía un doble propósito. Por un lado, la sesión del día de hoy, pero más importante aún, poder conocer la complejidad de los pacientes que teníamos ingresados, ¿no? Aquí en el hospital, ¿no? Bueno, antes de ponernos en fondo en el manejo de la complejidad, ¿no? Para poder entender por qué es importante, tenemos que hablar del envejecimiento poblacional, ¿no? Que ya es una realidad. Si vemos en la imagen de la izquierda de la pantalla, vemos la pirámide poblacional, ¿no? Que es actual al año 2023 del Instituto de Estadística de Cataluña, ¿no? Pero en la imagen de la derecha, ¿no? Es la proyección hacia el año 2071. Vemos cómo aumenta de forma importante, ¿no? La pirámide poblacional en las personas mayores, ¿no? Y el envejecimiento trae aparejado un aumento de la dependencia, de la morbimortalidad y de la necesidad de recursos sanitarios, ¿no? El IDESCAT también ha calculado cuál va a ser la proyección de la dependencia. En el año 2021 se calculó que la dependencia media en mayores de 65 años era de un 29%, pero proyectada en cualquiera de estos escenarios, hacia el año 2071, ¿no? Prácticamente se iba a duplicar, iba a ser de un 52 a un 53%. Bueno, este aumento de la dependencia nos va a traer a aparejados que necesitemos un cambio en el modelo de atención, ¿no? Que ya se está realizando, ¿no? Para dar respuesta a la necesidad de las personas grandes que van a requerir un enfoque especial. Un enfoque que sea, por un lado, integrado, es decir, que cumpla todas las dimensiones de la persona, pero a su vez que sea individualizado, es decir, como hacer un traje a medida de las necesidades de estas personas. Y que tiene que ser interdisciplinar e integrado. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del número de especialistas o de servicios que intervengan para el cuidado de esta persona, deben estar perfectamente coordinados para garantizarle el mejor de los seguimientos, ¿no? En resumidas cuentas, es un enfoque individualizado que garantiza una atención centrada en la persona, ¿no? Este modelo de atención consta de 4 etapas, ¿no? El primero es la identificación de la población diana. Aquí vamos a
identificar cuáles son aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas complejas, ¿no? Hacer un diagnóstico situacional, valorando la multidimensión del paciente y sus necesidades. Para esto, los profesionales sanitarios vemos las reservas o la fragilidad, ¿no?, que tiene el paciente, y para poder garantizar el correcto de atención mediante la elaboración de un plan de atención único. Que este plan de atención de único no se va a quedar en el servicio que lo realiza, ya sea en primaria, en un hospital de atención intermedio o en un hospital terciario, ¿no? Sino que es la obligación de compartirlo por toda la red para que, independientemente en la instancia que se encuentre el paciente, se pueda trabajar de la misma manera, ¿no? Esto en Cataluña ya se lleva haciendo en base al programa de PCCs y MACAS del año 2021, enmarcado dentro del programa de prevención y atención de la cronicidad. Clasificamos a los pacientes en 3 niveles de complejidad creciente, ¿no? Desde la atención intermedia, en la actualidad ya lo que es nivel 1 y nivel 2 ya lo estamos asumiendo, y cada vez más los hospitales de nivel terciario nos derivan los del nivel 3, ¿no? Tanto en internación como también en la hospitalización a domicilio, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de este modelo de atención que hemos hablado de 4 etapas, ¿no? La parte del diagnóstico situacional, donde hacemos la valoración multidimensional, es un punto crítico porque nos permite, por un lado, conocer en qué trayectoria vital se encuentra el paciente, ¿no? Si estamos hablando de una fragilidad inicial, si es una patología crónica compleja o una patología crónica avanzada. En base a esto, establecer los recursos que vamos a necesitar para atender de la mejor manera a los pacientes, ¿no? La complejidad, entendida desde un punto de vista asistencial, la podríamos definir como la dificultad para gestionar las respuestas a las necesidades de las personas, ya sea de la persona propiamente dicha, de la familiar, su entorno cuidador o del sistema sanitario. Existe una complejidad clínica que aquí va a estar dada por las enfermedades, la multimorbilidad, la dependencia, una complejidad social que va a depender de los recursos, de la familia, de la red social que tengan el paciente, y una complejidad del sistema. Porque esto es importante comprenderlo, porque puede ser que un paciente que sea llevado de forma duplicada, ¿no?, ya sea por su atención de cabecera o por un equipo más especializado, como por ejemplo por un ESIC para una atención de su insuficiencia cardíaca o de su EPOC, ¿no? Si las respuestas no están coordinadas, este paciente lo que termina normalmente es reconsultando en urgencias, ¿no? Bueno, para ir valorando la complejidad, formamos un equipo multidisciplinar, ¿no?, que está conformada por la dirección de la atención intermedia, la dirección médica, la dirección de enfermería, los coordinadores médicos de enfermería, Nuria López como neuropsicóloga y aparte especialista en investigación, trabajo social, y empezamos a valorar cómo podíamos, desde la atención intermedia, poder comprender lo que estaba pasando en los distintos servicios. Hicimos una revisión bibliográfica y observamos que la mayoría de la publicación se basaban principalmente en en la complejidad en curas paliativas, ¿no? Pero a la hora de valorar la mediana y la larga estancia, la mayoría de las publicaciones se basaban en la funcionalidad o en los recursos que se necesitaban para atender a estas personas, ¿no? Pero quedaban muchos aspectos sin poder investigar, ¿no? Las herramientas o escalas que utilizamos que consultamos, perdón, fueron el hexágono de la complejidad, que en breve lo daré con más detalle, ¿no? El IDC-PAL, que es un instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos. Este instrumento se basa prácticamente en 3 niveles. Uno ve a la persona, ¿no? Ve sus antecedentes, su situación clínica y también su situación psicoemocional. Valora por otro lado la familia y su entorno, y por otro lado ve la organización sanitaria. El PALCOM básicamente está más pensado para personas que tengan una expectativa de vida inferior a los 6 meses, ¿no?
Ve sobre todo la alta carga de síntomas, el estado funcional del paciente y los factores de riesgo socioéticos que se plantean en este proceso de final de vida. El Hui Major Criteria es básicamente para pacientes oncológicos. Aquí la complejidad se mide según los criterios que cumpla el paciente. Hay 11 criterios mayores y 36 menores. En base a las patologías del paciente se los categoriza de una forma u otra, ¿no? Hablábamos recién del hexágono de la complejidad, ¿no? El hexágono de la complejidad que está más enmarcado para la atención de cuidados paliativos y para los pacientes crónicos avanzados. Se valoran 6 áreas de necesidad, que son la clínica, la psicoemocional, la espiritual, la sociofamiliar, la ética y el proceso de muerte. Cada de estas áreas, ¿no? Se las categoriza según sean de baja dificultad, mediana dificultad o alta complejidad o alta dificultad o refractaria, ¿no? En base a la categorización de cada área se obtiene eh, un tipo de complejidad del paciente, ¿no? Que se dividen también en 3, que es baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, y el enfoque asistencial va a ser distinto, ¿no? Si es un paciente de baja complejidad, probablemente su médico de atención primaria, por ejemplo, con una visita de forma puntual de un equipo de referencia como el PADES, se puede llevar a cabo, ¿no? En cambio, en una complejidad mediana ya hablamos de llevar a este paciente de forma compartida entre su médico de primaria y el equipo PADES, y de alta complejidad aquí toma protagonismo principal su equipo PADES, o incluso por la alta carga de síntomas que puede tener, ingresar a una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Siguiendo en la búsqueda bibliográfica, revisamos la literatura que correspondía con subagudos, mediana y larga estancia, ¿no? Lo que aparece como mediana son lo que conocemos habitualmente como convalecencia, ¿no? Las herramientas se basaban más en el diagnóstico clínico, en la forma de presentación de la enfermedad, si tenían deterioro cognitivo o no, si se acompañaba de alteraciones de la conducta, el tipo de tratamiento indicado, las necesidades de terapia, cuál era el objetivo del ingreso o el término de permanencia en el hospital, ¿no? Las herramientas que encontramos como más válidas, que se acercaban un poquito más a lo que buscamos, pero no terminaban de encajar, ¿no? Fueron la Perroca Scale, ¿no? Que en este caso lo que está más diseñada para las necesidades, para valorar las necesidades de enfermerías o de funcionalidad del paciente. Se divide en 9 campos distintos donde explora la integridad cutánea, la nutrición, la hidratación, la necesidad de curas que tienen, el monitorizaje, la educación, la polifarmacia, ¿no? En el caso del LAN-SNAP, ¿no? Que este es una herramienta australiana, ¿no? En este caso, lo que valoraba más son los recursos que se necesitaban para atender a los pacientes y los costos que generaban. Aquí esta sí que se dividía por si el paciente necesitaba rehabilitación, si necesitaba cuidados paliativos, valoración geriátrica, psicogeriatría o curas de largas estadas, ¿no? Es de manejo complejo, se utilizan muchas escalas y tenía como handicap, ¿no? Que no exploraba a nivel psicoemocional a los pacientes, ¿no? El PLASIR, ¿no? También se basaba básicamente en los recursos o en los servicios que necesitaban al paciente, por ejemplo, las necesidades de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería o asistencia social, pero no evaluaba al paciente desde el punto de vista emocional. Después los RUCs, ¿no? Se basaban en la utilización de los recursos y en la parte de la funcionalidad, pero no exploraban tampoco a los pacientes desde el punto de vista psicoemocional, ¿no? Entonces, después de valorar las distintas herramientas de la bibliografía, no nos quedaba claro que podamos utilizar una sola herramienta de estas para conocer la complejidad del hospital, ¿no? El SCOM que nos gustaba, claro, por su perfil más para paliativos o crónicos avanzados, si queríamos valorar un paciente que ingresaba, por ejemplo, por una prótesis de rodilla, no era la escala más recomendable, ¿no? El caso del RUC, que le hemos comentado, tampoco, ¿no? El CMBD, si queríamos extraer datos del CMBD,
estaban muy limitados para las curas paliativas y para los subagudos, ¿no? El Plaisir y el Ansenap, al tener este déficit psicoemocional, tampoco podíamos valorarlo en toda la forma multidisciplinar, ¿no? Entonces decidimos trabajar con un grupo multidisciplinarios, ¿no? Y valorar la complejidad en base a nuestra experiencia y cómo creíamos que se deberían valorar los pacientes, ¿no? Para esto fue necesario mirar distintos enfoques del paciente, ¿no? Por un lado, ver la complejidad del hospital propiamente dicha, ¿no? En cuanto a su funcionamiento. Otro, la complejidad del paciente, pero de forma pura, es decir, no un paciente que lleve ingresado con nosotros 3 meses, sino la complejidad al ingreso de los pacientes y también la complejidad del sistema sanitario, ¿no? Para valorar la complejidad del hospital, hicimos una valoración de la actividad en el primer semestre del 2023, donde habían sido atendidas 1.180 pacientes, 145 de estos eran prevalentes del año pasado, o sea que tuvimos 1.035 ingresos en el primer semestre de este año, ¿no? Como siempre, mayormente son mujeres y la edad media fueron de 85 años. En este primer semestre se dieron 1.025 altas y el índice de rotación global de todo el centro, ahora lo veremos por distintos dispositivos, fue de 6,5. Es decir, que por cada cama del hospital han pasado 6,5 pacientes en el primer semestre. La tipología de estos ingresos fueron un 37% fueron subagudos y PIU, ¿no? Un 24% convalescencia, un 23% paliativos y un 16% de larga estancia, ¿no? Como vimos, la mayor parte eran subagudos y PIOCs. El número de ingresos en primer semestre fueron de 442. Pero cuando empezamos a hablar de complejidad, tenemos que empezar a hablar de rotación de camas, ¿no? Si vemos las camas en la unidad de paliativos, tuvimos un índice de rotación 22,53, es decir, que han pasado por una misma cama en la unidad de subagudo en el primer semestre 22,53 pacientes, ¿no? En, en la unidad de paliativos también tuvimos una rotación bastante alta, ¿no? 16,31. Y otra cosa también que nos da la complejidad, ¿no? Es las edades de los pacientes, ¿no? Acá tenemos el rango de edad que han ingresado y en cualquiera de los servicios, ¿no? Son pacientes de más de 100 años, ¿no? Otra complejidad añadida, ¿no? Cuando hablamos del hospital, nosotros llenamos la cama el mismo día que se desocupa. Damos altas por la mañana y esa misma cama a las 3, 4, 5 de la tarde ya estaba ocupada, ¿no? Y lo mismo si ha sido un paciente de éxitus la noche anterior o durante esa mañana. Eso que nos comporta, que si hemos tenido 8 o 10 altas, que es más o menos la dinámica habitual del centro por día, ¿no? Por la tarde tengamos 8, 10, 11, 12 o hasta 13 ingresos por la tarde, ¿no? En un mismo servicio, esto es lo que el paciente que ingresa al hospital, ya sea por enfermería o por medicina, es valorado en ese mismo momento, entonces se eleva bastante la carga asistencial, ¿no? Es comprensible que el 85% de los ingresos sean en días laborables, porque de lunes a viernes no tenemos un número máximo de ingresos, ¿no? Pero en los días festivos o de fin de semana sí que tenemos un tope de 4 ingresos, ¿no? Bueno, de los 1.025 pacientes que habían sido altas, ¿no? En el primer semestre, los destinos al alta, ¿no? En la unidad de subagudos y PIUCs, ¿no? El 60% habían sido altas a domicilio, su residencia habitual, un 27% habían precisado continuar en el sociosanitario, ya sea haciendo rehabilitación funcional o atendiendo o un cambio en su terapéutica, porque pacientes con mala evolución que necesitaban cuidados paliativos y un 12,6 han sido éxitos, ¿no? Convalescencia, mayormente, como se ve en la gráfica, han sido alta a domicilio o a residencia, un 10% han necesitado también cambios de
de unidad a larga estada, principalmente porque su patología, si era una fractura de húmeros o fracturas de fémur o un ictus, con los días de estancia no eran suficientes, o bien porque tenían una problemática social y no podían asumir los cuidados en residencia y tenían en domicilio y tenían que buscar residencias, ¿no? En la unidad de paliativos, un 62% han sido éxitos, que cuando uno lo ve así al principio puede llamar la atención, pero si viendo que ha cambiado totalmente desde la pandemia la tipología o las características del paciente que nos ingresan tanto desde hospital como de PADES en situación de final de vida, ¿no? Muchos de ellos ya en situación agónica o habiendo iniciado la infusión en hospital o en domicilio, se entiende un poco más, ¿no? Y en larga estancia, bueno, lo esperado, ¿no? La mayor parte a domicilio o a casa, un 11,4 pacientes han necesitado ser altas a hospital por desestabilización de sus patologías de base. Principalmente hablamos de pacientes MACA, ¿no? Que a veces necesitaban oxígeno a flujo alto y por una cuestión estructural que en el edificio donde están muchas veces no tenemos oxígeno de pared y no hay capacidad para moverlo al well 3, ¿no? Tienen que ser derivados, ¿no? Hablando de complejidad del sistema, ¿no? Una complejidad que hemos encontrado en la bibliografía que también depende del número de actores que intervienen trae una complejidad añadida, ¿no? Y esto es así. Nosotros nos encontramos como parte de la atención intermedia y nos relacionamos directamente con los otros socios sanitarios de la zona, ya sea porque tenemos programas en común, ¿no? O porque también los pacientes ingresan de un dispositivo a otro, ¿no? Con los hospitales de referencia, porque son los principales fuentes de ingresos del hospital, ¿no? Pero nos relacionamos con básicamente todos estos dispositivos, ya sea por la solicitud de ambulancia, por la necesidad de solicitud de oxígeno de carga de regreso a domicilio, ¿no? Por las interconsultas que hacemos con los centros de diálisis, con los de salud mental, ¿no? Cuando tienes un hospital comarcal único y cuando tienes que ese hospital está nutrido por 2 o 3 ambulatorios y tienen un solo sociosanitario, ¿no? Las cosas son más fáciles de coordinar, ¿no? Y por último, y la tercera parte, yo creo que también la más rica, ¿no? Fue la realización de este estudio para valorar la complejidad de los pacientes al momento de ingreso, ¿no? Por eso diseñamos, una vez que decidimos no utilizar ninguna de las herramientas que hablamos anteriormente, llevamos a cabo este estudio, ¿no? Donde tenía como criterio de inclusión que a partir del 2 de mayo cualquier paciente que ingresaba al hospital, independientemente si era del servicio de paliativos, convalecencia, subagudos o larga estada, quedaba incluido en este estudio hasta llegar a una N de 40 en cada servicio, ¿no? Para eso utilizamos la recogida de datos, el LECOM, ¿no? Que después extraíamos las variables por informes navegables y también de forma paralela trabajamos una base de datos creada con el Excel. Y los datos después fueron analizados por un programa estadístico, ¿no? Las variables se recogían en el mismo día del ingreso, en el caso de la mayoría de las variables de enfermería y de medicina, ¿no? Y al día siguiente o a las 48 horas eran valorados por el resto del personal, ¿no? Por trabajo social, fisioterapia, psicología o terapia ocupacional, ¿no? Las variables sociodemográficas, la edad del sexo, el día, hora de ingreso y el servicio se extraían del ECOM, ¿no? Y las resto de variables que fueron agrupadas según la complejidad que asignamos, ¿no? Se establecían tanto de la base de datos como del ECOM. Incluimos distintos tipos de complejidades. Tenemos la complejidad de curas, las funcionales, la complejidad médica, la complejidad psicológica, social y la complejidad de terapia. Pero la complejidad de terapia no comprendida desde un punto de si necesitaban una rehabilitación compleja, sino la necesidad de tener que realizar fisioterapia o terapia ocupacional, ¿no?
Dentro de las variables de complejidad, por ejemplo, en la complejidad de curas incluimos las disfagias, las necesidades de aislamiento, la venoclisis, la nutrición enteral, la presencia de herida quirúrgica, la traqueotomía, las aspiraciones de secreciones, lo inyectable, la osteotomía, las úlceras, la hemina, sonda vesical, delirium, alteración conductual, afasia y hemiplejías. Dentro de la complejidad funcional, si eran incontinentes urinarios o fecal, el Bartel, el Downton, las personas que se necesitaban para hacer un cambio postural o para ayudarlas en las actividades de la vida diarias y las ostomías. Complejidad médica, el número de diagnósticos secundarios, el número de fármacos, el índice de fragilidad, el índice de Charlson y el GMA. En cuanto a la complejidad social, vimos si vivían en residencia y se administró la escala de Gijón y de Sarit. Para la complejidad psicológica se le pasó el MEC a todos los pacientes del estudio, veían si presentaba alteración conductual, depresión, coma y delirium. Y para la necesidad de terapia, ¿no? Si precisaban de logopedia, de fisioterapia, terapia ocupacional o psicología. Una vez que se recogieron todos los datos, ¿no? Las variables, si eran cuantitativas, se calculó la puntuación mediana y si eran cualitativas en proporciones. Para hacer el cálculo de la complejidad, para poder comparar los distintos servicios entre sí, cada una de las variables que he mencionado se recodificaron en base a 0, 1, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, si eran totalmente dependientes, ¿no? Medidos por el Bartel, ¿no? Se le asignaba un punto de 3, y si eran autónomos, 0. Los Barteles intermedios, 1, 2, según correspondía, ¿no? Y las variables que eran dicotómicas, por ejemplo, la necesidad de terapia, si necesitaban de terapia ocupacional, se le asignaba un número de 3, y si no necesitaban, un número de 0. Entonces, luego de que recodificada todo, se sumaron las puntuaciones por tipo de complejidad, por cada una de las complejidades como he nombrado anteriormente, y se calculó la puntuación mediana global del hospital y su desviación estándar. Y después se calculó la puntuación tipificada de cada servicio, ¿no? Mediante la puntuación T mediana de 50 y su desviación estándar de 10, o sea, los valores comprendidos entre 40 y 60, para poder compararla con respecto a la general, ¿no? Vamos a ver un poquito los datos, ¿no? En el caso de los subagudos, ¿no? Iniciamos la recogida de datos el día 3, ¿no? Y en 3 semanas ya teníamos 52 pacientes ingresados, ¿no? Rápidamente nos sobrepasaron las expectativas y aunque teníamos una RN de 40, habíamos recogido ya los datos, por lo cual analizamos estos 52 pacientes, ¿no? Convalecencia, tardamos un poquito más, ¿no? Se completaron los 41 ingresos el día 9 de junio, paliativos el día 15 de junio, y los últimos datos los recogimos el día 29 de junio al completarse los ingresos en la unidad de larga estada, ¿no? Al analizar cada uno, ¿no? En el caso de los subagudos, ¿no? La edad mediana es de 88,2, que es cada año hacemos distintos estudios y es la edad promedio general del hospital, ¿no? Y principalmente son mujeres. La procedencia de estos subagudos, el 98% fue de hospitales, ¿no? Que principalmente San Pablo, aunque también vienen de Vallebrón o del Hospital del Mar, ¿no? Y un 2% venían de PADES. En cuanto a las convalecencias, 78% vinieron del hospital de agudo, un 10% fueron cambios internos, cambio de tipología, estos pacientes que estaban en la unidad de subagudos y que habían hecho un declive funcional luego de tratar su patología y necesitaban rehabilitación para poder volver a domicilio. Un 10% provenían de primaria y un 2% de PADES, ¿no? Como ven, las edades, ¿no? Se condicen con la general, ¿no? Son pacientes muy añosos, ¿no? En el caso de los paliativos, ya empezamos a ver más diferencias, un 44% vienen de hospitales de agudo, un 37% de PADES y un 17% son cambios de tipología, son pacientes principalmente de la unidad de subagudos, aunque puede también haber algunos de convalecencia o larga que no han evolucionado correctamente y han necesitado cambios a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? En larga estada, principalmente los ingresos
la mitad vienen de hospital de agudos, un 24% son cambios de tipología, un 22% vienen desde primaria y un 5% desde de PADES, ¿no? Los diagnósticos principales de cada uno, ¿no? En el caso puntual de los subagudos, también creo que al ser una N pequeña, ¿no? De 52 y al haberse recogido los de mayo, los datos en el mes de mayo, el diagnóstico principal fueron las infecciones urinarias y la sepsis de origen urinario, ¿no? Pero si este mismo estudio lo hubiésemos hecho en enero, seguramente el diagnóstico principal hubiese sido la infección respiratoria, ¿no? Los segundos más frecuentes fueron la infección respiratoria y las úlceras por presión sobreinfectada. El tercero fueron los EPOC descompensados, bueno, y el cuarto fue las ICC descompensadas, ¿no? En la unidad de convalecencia, los diagnósticos más frecuentes fueron las prótesis de rodillas, las prótesis de caderas y las fracturas de fémur, seguidas por los declive funcional luego de una estancia hospitalaria, ¿no? La miopatía del paciente hospitalario, después que han hecho un ingreso prolongado en los hospitales de referencia, habían ingresado para hacer rehabilitación funcional, ¿no? En la unidad de cuidados paliativos, la causa oncológica es la más frecuente, seguida por la infección respiratoria, la infección urinaria, ¿no? Y en el caso de la larga estancia, las principales fueron los ictus, como entran también aquí la unidad de psicogeriatría, fueron las alteraciones conductuales en pacientes ya con demencias, las causas traumáticas, pero que necesitan un mayor tiempo, ¿no? Las fracturas de húmero, las fracturas de tibia y peroné, ¿no? Son las causas más frecuentes. En el motivo de alta, ¿no? Nosotros, como dije anteriormente, terminamos la recogida de datos el día 29 de junio y unos 2 meses después, más concretamente el día 28 de agosto, hicimos una valoración de qué había pasado con estos pacientes que estaban en el estudio, ¿no? En el caso de los subagudos, el 100% habían sido altas, la mayor parte, ¿no? Un 70% porque habían sido altas domicilio a residencia, ¿no? Y un 20% habían sido exitus, ¿no? En convalecencia igual, ¿no? La mayor porcentaje habían sido altas a su domicilio, ¿no? Pero teníamos todavía un 2,4% de pacientes que seguían ingresados al momento del estudio, ¿no? En cuidados paliativos, ¿no? El 68% habían sido exitus, ¿no? Y en la larga estancia, la mitad seguían ingresadas a 2 meses de haber ingresado, por lo cual solo se pudo valorar la mitad de pacientes, 20 pacientes que en su mayoría habían sido alta casa o habían después sido exitus o derivado a un hospital de tercer nivel. De estos pacientes que hemos analizado y que ya habían sido altas, calculamos la mediana de estancia en cada unidad, ¿no? En la unidad de subagudo fue de 9 días, en la de convalecencia 41,5 días, en paliativo 8 días y en larga estancia de los que no se habían sido altas, ¿no? Fueron de 48 días. Analizando variable por variable que habíamos recogido, vimos las cosas un poquito que nos llamaban más la atención, ¿no? En el caso de la unidad de convalecencia, al momento del ingreso, que ingresaban prácticamente con 8 diagnósticos, ¿no? Los pacientes más frágiles, ¿no? Calculado por el índice del VGI frágil, se detectaron en la unidad de cuidados paliativos, pero si miramos en la unidad de larga estancia, la fragilidad es muy similar, ¿no? En el Charlson, la mayor morbilidad, como es predecible, ¿no? En la unidad de paliativos, ¿no? El mayor déficit o los bárteles más bajos estaban en la unidad de cuidados paliativos, por lo tanto también el elimina más alto lo encontramos en la misma unidad, ¿no? Los pacientes más demenciados en la unidad de subagudos, ¿no? Y el SARIT más alto en la unidad de paliativo, ¿no? Y el Gijón más alto en la unidad de larga estancia. También valoramos el GMA, lo extrajimos de la historia clínica compartida de cada paciente, ¿no? Y aquí lo que podemos ver que independientemente de la unidad que ingrese, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen un riesgo alto o muy alto, ¿no? Y el que
mayor riesgo muy alto tienen son los pacientes de larga estancia, ¿no? En el caso de la polifarmacia, ¿no? Había mucha polifarmacia en la unidad de subagudos y convalecencia. Se entiende perfectamente, ¿no? Dado que en el subagudo, cuando ingresan los pacientes que normalmente, aunque el diagnóstico principal aparece como una infección respiratoria, normalmente traen asociado una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, entre el antibiótico, su tratamiento de plectivo, el oxígeno, el broncodilatador, los inhaladores, ¿no? Es más fácil de llegar a la polifarmacia, igual que la convalecencia, que al momento del ingreso, ¿no? Llevan la profilaxis antitrombótica, el protector gástrico, analgesia de forma alterna y analgésico de rescate, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Pero una cosa que la polifarmacia de los pacientes paliativos y larga estancia es un marcador de la complejidad, ¿no? Sobre todo de la larga estancia, el número, ¿no? De más de 10 fármacos, ¿no? Aquí esta gráfica ha categorizado el número de variables, pero por su frecuencia, ¿no? Y aquí me parecía interesante, ¿no? Que el número de inyectables, por ejemplo, el 100% de los pacientes subagudos que han ingresado han necesitado inyectar en la unidad de paliativo el 95%, ¿no? Y en convalecencia y en larga estancia, en convalecencia un 61%. Si bien es verdad que tenemos muchos pacientes que ingresan por prótesis de rodilla y prótesis de cadera, a veces pensaríamos que es por las heparinas, pero estos pacientes por protocolo, la mayoría ya llevan Rivaroxaban, ¿no? El 50%, como hemos dicho, en la larga estancia, ¿no? Por ejemplo, la venoclisis, ¿no? 98% en subagudos, un 82% en la unidad de paliativos, pero un 20% en la comba en la larga, ¿no? Al momento del ingreso. La necesidad de oxígeno, teniendo en cuenta que en esta muestra la mayoría eran infecciones de orina, en el caso de la unidad subaguda el 50%, ¿no? Han requerido oxígeno y un 36% de los pacientes de cuidados paliativos, ¿no? Cuando el mayor diagnóstico, ¿no? Son oncológicos, ¿no? Pero denota un poco la complejidad, ¿no? La alteración conductual más frecuente en larga estancia, pero bueno, son muchos pacientes que vienen que están dentro de la unidad de psicogeriatría, ¿no? Un poco en resumen, ¿no? Viendo todas las variables y todos los distintos tipos de complejidad, nos permitió para poder, luego de hacer el cálculo, ¿no? Poder comparar todos los servicios, ¿no? Y si vemos la trayectoria que han tenido, por ejemplo, los pacientes subagudos, ¿no? Son los pacientes que son más complejos a nivel médico, que han necesitado más curas, ¿no? Y que también han necesitado más soporte psicológico y social, ¿no? En el caso de la larga estancia, que normalmente la larga estancia antiguamente se pensaba más que era como un respiro, ¿no? Y que no necesitaban tanta terapia, pues de las 4 tipologías es la que más terapias necesitan al momento del ingreso, ¿no? La convalecencia, ¿no? El perfil suele ser un perfil menos complejo comparándolo con los otros, pero es como necesita normalmente de fisioterapia o de terapia ocupacional, ¿no? Es el índice que está más desviado, ¿no? Y en los casos de cuidados paliativos, como hemos visto por los datos, son los que tienen Barteles más bajos, por lo tanto hay más déficit a nivel funcional, ¿no? Un poco las conclusiones del estudio, ¿no? Hemos visto que el tipo de complejidad de las personas que son atendidas en el hospital son diferentes según el servicio donde ingresan. Entonces las necesidades también van a ser diferentes, pero esto no quiere decir que sean menos importantes o menos complejas. Y que deberíamos agregar un poco la parte de complejidad estructural, atendiendo a los días y horas de ingresos debido a la alta rotación de algunos servicios como la de subagudos, ¿no? Que una de las cosas que he dicho anteriormente es que no han sobrepasado la muestra requerida muy rápidamente, ¿no? Las limitaciones que como no hemos encontrado en la literatura una escala, una herramienta que nos permita comparar a los distintos, hemos hecho una herramienta que no estaba validada, ¿no? Pensando
desde nuestra experiencia, cómo podíamos valorar mejor a los pacientes y también teniendo en cuenta, aprovechando las escalas que hacíamos en la práctica clínica diaria, ¿no? Se ha limitado la muestra a 40 un poco para que sea una muestra representativa, es decir, que la N sea mayor a 30, pero también para que se pueda asumir desde la práctica diaria, porque si bien enfermería, medicina y trabajo social valoran a todos los pacientes, en este trabajo, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología han tenido que valorar a todos y no trabajar como lo hacemos habitualmente por interconsulta, ¿no? Aunque se ha logrado que la muestra sea mayor de 30, creemos que para poder generalizar estos resultados nos gustaría hacer un estudio con una N mayor, ¿no? Y un poco las reflexiones, ¿no? El envejecimiento poblacional, ¿no? Como hemos dicho, tiene aparejado una mayor dependencia y multimorbilidad, por lo que se deben precisamos nuevas estrategias en la atención intermedia. El paciente de larga estancia ha cambiado su perfil en los últimos años, lo que ha aumentado su complejidad, por lo que requiere mayor capacidad asistencial, ¿no? La complejidad clínica, la alta necesidad de cura y la rotación de camas son una realidad que dificultan la atención intermedia en el día a día, ¿no? Y es necesario desarrollar unas herramientas más precisas que nos permiten medir la complejidad en la atención intermedia y actualizar el sistema de valoraciones de nuestros centros para que esta atención esté más adaptada a la evolución de la población. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Quería agradecer porque aunque ustedes hoy día me ven a mí, como ya he dicho, desde abril estamos trabajando en el hospital. Todos los profesionales sanitarios se han involucrado para la recogida de datos y el equipo que he nombrado, equipo multidisciplinar, hemos ido haciendo las estrategias, ¿no? Para poder ir desarrollando y analizando los distintos servicios, ¿no? Y quería agradecer muy especialmente a Nuria López, ¿no? Que me ha ayudado con el tema de la presentación y sobre todo a nuestra querida doctora Kera, que desde el mes de abril ha estado continuamente acompañándome y diciendo y ver las distintas estrategias para que podamos llegar a estas conclusiones también, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias a ti, Sebastián. Por el chat no hay preguntas, deja de compartir, pero la Dulos sí que ha levantado la mano. Ahí, No sé si podrá o simplemente está ahí está. dando No, las no. gracias. Puc, he aixecat la mà. Pots? Perfecte, doncs vinga, va. Espera un moment. Necessito tancar micros. A veure, he aixecat la mà en primer lloc per al·lusions. Per al·lusions, per donar les gràcies, primera cosa. I després, una altra cosa, penso que ha sigut un treball molt, molt currat i que el doctor Fratejas ha fet una feina excel·lent. El que està clar és que ha quedat molt clar, crec jo, que la complexitat no és una cosa unidimensional, sinó multidimensional, que no tenim escales per mirar-ho i que realment la complexitat, com diu ell, de la llarga estada és molt, molt important. No només aquesta, sinó de les altres unitats, i que probablement ens cal una eina d'aquestes molt multidimensionals perquè puguem valorar a nivell clínic, a nivell social, a nivell funcional, a nivell de l'entorn, a nivell d'estructura. Tot això és difícil, però que, bueno, que és una cosa que ho hem intentat, no sé si ens n'hem sortit i res, simplement doncs, donar-li les gràcies perquè ha sigut per mi una presentació excel·lent, crec que ho ha fet molt bé i que enhorabona i que tirem endavant. Escolta, això funcionarà i segur que aquesta eina igual podem buscar-la i fer la manera doncs, de que la puguem trobar. A lo millor resulta que ens surt alguna cosa important amb tot això. Res més. Gràcies, Sebas. Vinga. Gràcies, Dolors. La Neus ha aixecat la mà i no sé si la Marta... Sí. Hola, Neus. Hola, bueno, res, agrair a tot l'equip, com ha comentat el Sebastià, i amb ell en primera persona, que està tirant del projecte. Jo crec que ha quedat palès que la complexitat de l'atenció intermitja és molt complexa, que quan vols buscar una eina no existeix. Si fos tan fàcil ja ho tindríem i que a vegades
al final de la presentación, Sebastián, has dicho que busquem una eina segons diguéssim, cada una de les unitats assistencials. Això també ho hem parlat amb el grup. Jo crec que hem de buscar una eina que ens mereixi la complexitat dels pacients que atenem, perquè tenim dels pacients que atenem, perquè tenim pacients a llarga estada molt i molt complexes i potser una altra comba no és tant. Llavors, estem en aquest camí, i no només nosaltres, sinó que jo crec que el que és l'atenció intermitja del sector, tothom està buscant aquesta eina màgica, no? Que no tenim, però que nosaltres hem intentat donar una visió i crec que crec que s'ha fet força bé. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Teníem a la Marta Chandre? No, però penso que no. Bueno, doncs ja està. Fins aquí. Moltes gràcies al Sebastián. Específicament, vols? No, vale, no, perdoneu, és que tinc a la Marta aquí, però penso que ha sortit del Zoom sense l'han tret del Zoom. Bueno, doncs ho deixem aquí. Vale? Falten 10 minuts per les 3, has complit superbé i a més la presentació molt bé. T'ho agraïm molt a tu i a tot l'equip de Well que ha treballat. Molt bé, doncs ens tornem a veure, penso que és al novembre, deixeu que miri el 15 de novembre, que li tocarà la sessió al CEAPS amb l'Anna Escolar i ens explicarà cuidar-se per cuidar, suport a professionals dels equips, receptors dels CEAPS. Ho deixem aquí. Moltes gràcies i que aprofiti si aneu a dinar. Muchas gracias a todos. Adiós. Molt bé. Adéu, adéu.